Bueno, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes. Estamos acá en otra edición de Tarkan Talks. En esta ocasión vamos a tener una charla con Sol James. Ella es la mamá de Valentina, una chica con epilepsia. Nos va a estar hablando desde Panamá. Así que estamos esperando a ver que se una para invitarla. Bueno, vamos recibiendo a todos. Buenas noches, buenas tardes. Les comento un poco de qué se tratan estos pequeños conversatorios, charlas un poco informales que vamos a tener con profesionales de la salud y a su vez también con gente que esté relacionada en la industria y pacientes que nos puedan relatar sus experiencias. En este caso vamos a tener la experiencia de Sol James, como les contaba. Ella es la madre de Valentina. Ahora sí, ahí la veo conectada, la vamos a invitar a participar. Un segundito. Ahora sí. Hola, ¿Qué haces, Sol? ¿Cómo estás? muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Buenas noches. Buenas noches a todos. En verdad, muchísimas gracias y muy honrada por la invitación para hablar de Eva. Es solamente, ya desde ahí es como ayudar a otras personas. Bueno, ¿nos querés contar un poquito cómo es la situación, cómo es tu experiencia? Por supuesto, yo a los 25 años quedo embarazada, un embarazo normal, como el que uno siempre sueña, solamente que cuando nace mi hija empieza a tener comportamientos rarísimos. Y es ahí donde esa alerta de madre que todos tenemos me decía como que algo no estaba funcionando. Así que mi primera alerta fue con el pediatra, luego nos refirieron a una neuróloga. Pasamos por 3 diagnósticos: mioclonías del recién nacido, luego síndrome de West y finalmente nos dieron con un estudio genético el que era el síndrome de Ohtahara, que es el cual padece Eva. Es de novo, es decir, que solamente lo tiene ella, se formó para ella, por decirlo así, y es el que nos ha tenido estos 5 años batallando. Los primeros años fue muy duro, eran muchas convulsiones, un síndrome muy complejo, está dentro de las enfermedades raras, así que ya se imaginarán un porcentaje muy mínimo en una población mundial, pero aunque sea uno, realmente es muy significativo porque cuando uno es padre, realmente, aunque solamente sea una sola persona, vivirlo realmente puede llegar a ser muy desgastante, y más cuando no tienes medicamentos que te ayuden a lograr controlarlo, que es como esa paz por lo menos que tenemos ante ese primer diagnóstico. Totalmente. ¿Y cómo fueron resolviendo esos inconvenientes que fueron surgiendo? Claro, mira, al principio tratamos de ir como por la vía tradicional, hacer todo lo que los médicos nos decían. Estuvimos con neurólogos en Panamá, tuvimos la oportunidad de viajar a Cuba, donde la medicina pues tiene un gran nombre y pensábamos que allá podíamos encontrar algo que nos ayudara a controlar las convulsiones. Sabíamos que era una enfermedad Sí, genética y que hasta ahí ya no podemos hacer mucho, pero teníamos que controlar las convulsiones y el tiempo estaba en nuestra contra. Estábamos como te digo, o sea, en una situación muy desesperante. Eva estaba muy pequeña y queríamos como lo mejor para ella. Pero qué difícil cuando lo tradicional no te funciona. Probamos, sin pegarles mentira, alrededor de 10 anticonvulsivantes en diferentes dosis, medicamentos que ni siquiera en Panamá hay, o sea que habíamos que conseguirlo en otros países vecinos. Conseguíamos en Colombia, conseguíamos en Argentina, porque la familia por parte de papá de Eva es de Argentina, así que ahí nos ayudaban cuando viajaban y nos traían los medicamentos, pero realmente solamente con los tradicionales era una odisea. Pero llega nuestra vida,
en un programa de CNN, lo vio mi tía, un medicamento así como supernatural sobre un reportaje de una chica, una niña que se llamaba Charlotte, que en Colorado, en Estados Unidos, tenía un comportamiento de crisis muy parecido al de Eva, y sus padres le habían dado este aceite que los hermanos Stanley habían hecho y que pensaban que podía mejorarla. Pero a todo esto, pues, sabes, con esa sensación de que te puedo ayudar, pero falta ver el resultado en cada niño. Y para sorpresa de todos, fue mejor de lo que se esperó. Y bueno, Charlotte estuvo con nosotros hasta marzo de este año, que murió por COVID, pero su historia alcanzó el mundo y tocó a nuestra familia para, sabes, poder animarnos y decir, ¿por qué matizar algo que es natural y que realmente puede aportar? No solamente a controlar las convulsiones, sino como a ir como normalizando esa actividad en el caso de la epilepsia, esa actividad anormal que está en el cerebro de los niños. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué solamente quedarnos con lo malo o los mitos que existe hoy sobre el tema del cannabis? Pero estoy segura que fue como una combinación de cosas lo que nos hizo, sabes, estar de frente contra la neuróloga y decirle, esto lo quiero probar, porque el cannabis medicinal no es un medicamento que va del doctor al padre de familia. Realmente todavía, aún con todas las leyes que hay en Latinoamérica y todos los estudios o los pocos estudios que se están llevando a cabo porque no es legal en muchos países, no es algo que te receta el doctor, no es algo que de salida te va a dar el doctor, pero sí llegó a nuestra vida. Mi hija el 17 de febrero del 2017 fue su última, por decirlo así, su última convulsión. Nosotros, y creo que todos los padres que tienen niños con epilepsia se sentirán identificados de que nos mandan a llenar unas hojas de registro para colocar la convulsión, la hora, el tipo, la duración, o sea, todo algo así bien estructurado. Y para mi sorpresa ese día, pasaban las horas y mi hija no convulsionaba. Pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 10 días y no convulsionaba. Entonces, no digo que todos los casos sean iguales, pero en mi experiencia en Eva fue como un clic que hizo estas moléculas buenas de la hoja de cannabis con su sistema y logró entonces que las convulsiones por lo menos visiblemente cesaran. Y ya de ahí empezamos a ganar muchísimo. ¿Y qué edad tenía Eva cuando arrancaron con eso? Eva tenía 1 año 6 meses. Ah, era chiquitita. Era chiquita, pero aún docente. Mira que a veces que hubiera pasado que tanto más hubiera podido avanzar Eva. Digo, estoy feliz con el resultado que tenemos hoy. Totalmente. El tiempo es perfecto, pero siempre me queda la duda de que qué hubiera pasado. Hubiera podido avanzar muchísimo más, pero por eso siempre cuando me ha tocado hablar con alguna madre, siempre les cuento mi experiencia, no para que lo hagan igual, pero sí para que lo tomen de referencia y puedan hacer su análisis en casa o inclusive decírselo a su médico, porque a mí me hubiera encantado poder tener a alguien que me hablara así de claro, viviéndolo todos los días, de mira, yo lo viví así e hice esto y logré todas estas cosas. Porque cuando a mí me tocó, digamos que todavía era un tabú y lo sigue siendo. Yo cuando me llega el aceite a veces tengo miedo que no tenerlo, o sea, que pase algo, que se lo quiten a la persona que nos lo traen, porque en mi país todavía no es legal y nosotros estamos empujando mucho esa ley que nos proteja a nosotros los padres, porque no me quiero sentir una criminal por conseguir algo que le está ayudando a mi hija, porque yo pero, o sea, perdóname, no es,
no es legal ni siquiera para ningún tipo de epilepsia, o sea, no es legal para nada. No hay nadie autorizado a conseguirla de ninguna manera. De ninguna O sea, manera. todo lamentablemente es por, mercado negro, contrabando, digamos. Así es. Nos toca Qué pena. jugar. Sí, y Sí, es muy doloroso porque no es cuestión de que, bueno, eso le puede ayudar en algo. No, es que mi hija lo necesita, o sea, no lo puede descontinuar. Y ahora en pandemia, imagínate, o sea, fue un caos al punto que tuvimos que mover cosas para poder tener como abastecernos de un poquito más, porque los vuelos estaban cancelados en Panamá, las personas no podían viajar. No, esto fue, mira, un survivor. una Gracias a locura. Dios todo salió bien, pero yo creo que todos los padres merecemos tener una alternativa. Cuando tenemos al frente un diagnóstico tan drástico, un diagnóstico tan desalentador, que no nos digan, bueno, hay que esperar. No, yo pienso que estamos tan avanzados que hay opciones y que tenemos que a Sí, veces atrevernos a probarlo, porque a veces el beneficio quizás vale más que el riesgo. Eh, por ejemplo, muchos de los medicamentos que Eva toma, de los tradicionales, tienen muchos efectos secundarios y sin dudarlo se los damos. Cuando realmente se pongo a ver cuáles son los efectos secundarios del aceite de CBD hoy a mi hija, quizás son mucho menos, y lo digo porque quizás cada cuerpo responde diferente, así como yo me tomo una Tylenol y tú te tomas una Panadol, a ti te puede caer bien o te puede caer mal, igual puede pasar conmigo, igual con los aceites. Pero yo creo que si no tenemos algo en que apoyarnos, si no tenemos una ley que nos proteja, si no podemos conseguir el medicamento seguro, o sea, de que no le estoy comprando a alguien random, sino que es alguien que yo puedo tener la confianza de que me está vendiendo algo que se ha producido con calidad, con todos los estándares de seguridad. Yo creo que eso me beneficia muchísimo como madre y también como compradora, pues como usuaria del medicamento. Pero bueno, totalmente. ahí vamos con la ley. Vamos lento, pero ahí vamos. Y solo una pregunta, ¿de qué manera se lo administran? ¿Cómo lo administran? Ahí Sí, va. el de Eva es un aceite, es 1 ml cada 12 horas porque realmente es por peso. Entonces, realmente es muy sencillo, más yo demoro sacando la jeringa del frasquito de lo que demora la niña tomándoselo. Entonces, digamos que es algo bien rápido, es bien práctico. Hay otras presentaciones, lo he visto pues en noticieros o en documentales, pero al final es como lo que más le resulte al niño. En el caso de los niños, principalmente siempre he visto que es en temas de aceite. Y ella lo tolera, o sea, lo acepta bien, no se lo tenés que pasar en ningún alimento, bebida. No, para nada. El aceite directamente, inclusive el que yo le compro a la niña, ellos tienen de sabores, de chocolate, menta, o sea que ni por ahí. Y ya te digo, es una cantidad tan mínima, 1 ml es casi nada, que ya te digo, más demoro yo sacándolo que ella tomándoselo. Y lo que no has cambiado la vida, Pablo, o sea, yo, yo antes del aceite yo sentía que mi hija se moría todos los días, que en cada convulsión se me iba. Te lo ¿Y qué juro que fue? yo no vivía así. Y ¿Y ahora yo siento que cada día nos recargamos de más energía para poder seguir Increíble. avanzando. ¿Y qué fue el momento en el que dijiste, es verdad que vos decís que fue medio que te empezaste a notar muy rápido, pero algún cambio que vos hayas dicho que de verdad te haya llegado, te haya emocionado, decir, no puedo creer cómo esté accionando este producto y que esto sea así, que me lo hayan negado tanto también, ¿no? Claro. Mira, yo creo que ese momento llegó con la primera sonrisa de Eva. Usualmente los niños tienen su primera sonrisa social a los 2 meses, al mes y medio, ya están dando como sus primeras sonrisas, pero mi hija no sonreía. Ella siempre tenía como, era muy plana, ella solamente lloraba, estaba irritada. Era muy difícil también como madre, ¿sabes? Poder hacer esa conexión cuando un niño no te expresa cosas. Entonces, fueron días muy duros, meses donde yo te diga, o sea, yo sentía que agonizábamos juntas,
pero cuando le comenzamos a suministrar el aceite y la veíamos más tranquila, más calmada, que dormía en la noche, porque eso es muy importante, el sueño de la noche es reparador y ella no lo tenía por la cantidad de convulsiones. Y fue un día que íbamos en el carro con una primita, casualmente, ella se llama Jimena, y me dice, Sol, y Eva está riéndose. Y yo le decía, ¿cómo así que se está riendo? Y yo volteo y estaba la niña encarcajada. Y a mí me llegó mucho, y tal cual como tú dices, me llegó eso de ¿por qué no lo probamos antes? ¿Por qué tuve que luchar tanto para probarlo? Si ya teníamos un diagnóstico difícil, ¿por qué no haberlo intentado antes? Pues? Pero yo entiendo también a los médicos, yo entiendo que para ellos es muy difícil a veces ponerse como a experimentar en un niño, pues, con tan poca información. Los entiendo y los respeto, pero yo creo que también hay que escuchar al padre que lo vive, que todos los días estamos ahí con ellos y que son enfermedades muy costosas. Aún el papá de Eva y yo somos trabajadores, o sea, ambos trabajamos y aportamos para Eva, y a veces llega a ser muy, muy limitante las cosas que podemos hacer porque realmente son muy costosas las terapias, los medicamentos, los tratamientos, las ayudas terapéuticas, porque siempre lo va a requerir. Entonces, digamos que es una batalla que el aceite de cannabis vino como a alivianarnos un poco, vino a darnos esa sonrisa de Eva como gasolina para nosotros. Y aunque yo soñé muchas veces que mi hija fuera médico, maestra, inclusive hasta astronauta, yo sé que mi hija hoy es feliz y eso para mí es todo. Entonces, yo le debo mucho al aceite y como siempre te he mencionado, Pablo, para mí es muy grato contar esta historia, porque ahorita la vivimos muy felices y sé que va a tener un final sorprendente, así que seguimos ahí batallando todos los días con Eva y sus terapias. Y Sol es espectacular, ya, bueno, ya desde que nos conocemos que la has contado y la verdad que es espectacular, sobre todo porque eso es, hay lugares en los que se consigue en la farmacia, por suerte, hay lugares en los que ahora se está autorizando a que así sea, hay lugares en los que, como en Colombia, por ejemplo, que a través de fórmulas maestras uno puede, o magistrales, uno puede también hacer sus pedidos en laboratorios, pero hay lugares como en Panamá que uno no tiene, o sea, no tiene posibilidades y está totalmente afuera de la ley y a ver a qué consigue, qué no, y uno está jugando la salud en este caso, un hijo, una hija, un familiar, o uno mismo, y por eso tenemos que empujar, me parece, de manera pareja, como para poder tener al menos reglamentado que la gente que lo necesita lo pueda adquirir de manera legal. Así es. Parece importantísimo. Es esa seguridad y yo siempre lo recalco porque los niños tienen derecho a la salud. Y yo creo que Sí, al demorar o dilatar tanto estas leyes que los protegen, porque queremos darles productos de calidad, entonces nos limita mucho. Yo creo que los gobiernos deben hacerse un poco más responsables también por brindar una salud de calidad a los niños que tienen o que padecen alguna discapacidad o están dentro del aspecto de las enfermedades raras, como es el caso de mi hija, porque es su derecho, es el derecho de ellos y ellos no tienen voz. Y somos nosotros, sus padres, los que hoy podemos levantar la voz, los que podemos seguir presionando para que el futuro de ellos sea un futuro tranquilo, sea un futuro bueno. Porque mi objetivo, Pablo, para serte muy sincera, es que si yo el día de mañana llego a faltar, cualquier persona puede ir a una farmacia a conseguirle el medicamento a mi hija. Que no tenga que jugársela, ver qué hace, a quién le pide el favor de dárselo, ¿sabes? O sea, yo quiero que mi hija, que cualquier persona, mi hermano, mi mamá, pueda ir a una farmacia. Total. Y bueno, hay que seguir empujando y como vos decís, lo que es el combustible son las sonrisas que ella te da,
y ella en representación de un montón de nenes, nenas y personas que les está haciendo bien, que les está haciendo bien de verdad estas terapias, estos tratamientos, y que cada vez por suerte más profesionales se están capacitando y están empujando también, porque es un empuje de todos, no solamente de parte del paciente, sino del profesional responsable que también no niega, sino investiga. Y bueno, en eso estamos también para poder comunicar mensajes como el tuyo. Así que siempre contás con nosotros. No te robamos más tiempo. Si querés decirle algo a las personas que te miran o te van a mirar, de cómo te pueden contactar para colaborar en lo que se pueda, ahí está el canal. Claro, sí, en verdad, como te digo, o sea, para mí es un honor contar la historia de Eva. Acá en Panamá tienen a una servidora. La cuenta que he creado se llama evalentía.pa en Instagram, para que puedan seguirnos, para que puedan también conocer un poquito del desarrollo de Eva, que esta historia también le sirva a otra mamá que pasa ante un diagnóstico muy difícil y no sabe qué hacer, no sabe con quién hablar, no sabe por dónde empezar. Yo lo viví y me gustaría, dentro de lo posible, poder regalarle mis conocimientos a la persona que lo necesite. Así que nada, en verdad, cordial la invitación a todas las mamás que necesiten de algún apoyo, de algún aliento o inclusive hablar. Es necesario una red de apoyo, es necesario saber que todas estamos juntas en esto, bueno, también incluyendo a los papás, de que estamos todos juntos, de que esta es una guerra que solamente la gana el amor que tengamos por nuestros hijos. Así que, en verdad, Pablo, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias a vos, Sol. Nada, quedamos aquí. Te sigo contando cómo avanza todo. Así es, y bueno, y como vos decís, esa red de contención también es importantísima y tu sensibilidad se siente y la historia llega, así que vamos por mucho más. Un abrazo grande, Sol. Gracias por todo. Estamos al habla. De nada. Chao, Pablo. Dale, chao. Chao. Nos vemos en el próximo Tercan Talks, así que muchas gracias. Perfecto. A todos. Así que nada, nos vemos. Chao.